Bien, mis hermanos, buenos días. Vamos a intentar no ser muy largo por dos razones. Una, porque tengo un dolor de cabeza de eso. Así que en Hechos, capítulo 16, de versículo 22 hasta el 31. Este pasaje es interesante y este pasaje nos va a ayudar a nosotros en esta mañana con algunas verdades que aplican a la Biblia entera. Por ejemplo, la Biblia tiene partes que son históricas y algo interesante cuando estudiamos la Biblia es entender lo que es una historia, lo que es una profecía, lo que es una promesa, que eso es ¿verdad? Eso es como dijéramos, eso es ABC, pero muchas veces no es ABC en la aplicación porque cometemos los mismos errores. Una de las características que tiene la historia, incluso historia es historia, y aún la historia secular, una característica es que la historia no se repite. O sea, si yo digo me mordió un perro hace 10 años, eso es algo que pasó, es un acontecimiento, ya aunque me muerda otro hace 5, pero son dos historias diferentes. Entonces la Biblia cuando narra algo que es histórico, y en este pasaje nosotros vamos a encontrar algo que la gente, usted oye que lo repite tantas veces, han hecho canciones, han hecho predicaciones, se la han recetado a la gente, y nada de eso. Esto es una historia de algo que aconteció que se le llama el carcelero de Filipo, y de ese carcelero de Filipo, tantas canciones de que Dios rompe cadenas y de que Dios cuántas cosas, cuando eso no es verdad. O sea, lo que hay que mirar cuando uno coge un pasaje bíblico es el mensaje central, la idea central. O sea, ¿qué es lo que dice un pasaje cuando yo lo leo? ¿Qué es lo que dice un capítulo? ¿De qué es que está hablando? ¿Cuáles son las ideas centrales? Main ideas, le dicen en inglés, ¿verdad? ¿Y cuáles son las demás ideas secundarias, verdad? Y los demás detalles. Siempre cuando estudiamos la Biblia nosotros tenemos que mirar los detalles, porque a veces un simple detalle, que puede ser una simple palabra que usted no entienda, si usted no la busca en el diccionario y ve lo que quiere decir, usted no va a veces entender ni el pasaje entero. Y por eso hay tanta malversación de interpretación dentro de la Biblia y aún dentro del pueblo cristiano, porque no nos detenemos a mirar lo que es que está diciendo, de qué habla el escritor, cuál era la idea central. O sea, cuando yo cojo un pasaje, yo tengo que pensar qué fue lo que el Espíritu Santo realmente quiso revelar en ese pasaje, entendiendo, como siempre digo, que la Biblia no se escribió en español ni en inglés. Entonces eso quiere decir que a veces hay palabras que nosotros las usamos hoy día que eran diferentes en hebreo o diferentes en griego. Y nosotros tenemos que tener todos estos cuidados para hacer una buena interpretación y para tener un buen entendimiento. El versículo del 22 en adelante, ustedes tienen su Biblia y lo leen conmigo, y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos
habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Aquí hay muchos detalles y le decía, ¿verdad?, como introducción, que este pasaje ha sido bien estropeado, muy maltratado, sencillamente porque la gente repite lo que oye. Muchos predicadores predican lo que oyen, ponen una canción de Dios rompe cadenas y Dios hace mil cosas, y todo basado en esto. Y cuando nosotros estudiemos este pasaje nos damos cuenta que nada de todas esas predicaciones tiene que ver con esto. Lo primero es que debemos entender que Pablo y su equipo misionero, ellos son los que de verdad empiezan a expandir el evangelio, a cumplir la gran comisión, y este tiene que ver con el viaje misionero de Pablo, ¿verdad?, que nosotros hablamos en el versículo 16, de donde Pablo, ¿verdad?, se reúne con estas hermanas, que las hermanas se reunían en el río, y nos llama la atención porque en las reuniones de las hermanas no era de tanto pipiripí como ahora, ¿verdad? Es tanta, a veces, y esto es bueno decirlo, a veces las reuniones de las hermanas parecen un show, un fashion show. Y hay que tener cuidado porque a veces, como decimos, la intención es buena, pero a veces lo visible y lo natural y lo normal tapa lo espiritual. Y cualquier reunión que se hace en la iglesia o fuera de la iglesia, lo que sea, yo creo que donde hay un cristiano, el propósito principal es demostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Y el centro de todo no es el sombrero bonito o el traje nuevo de Macy o los zapatos taco alto de Cristo. Entonces, si nosotros pensamos cómo vivían y cómo vestían las hermanas, ¿verdad?, con todo pudor y con toda, porque eso era y porque eso es. Yo siempre digo, recuerdo uno en los parques, ¿verdad?, los domingos por la mañana cualquiera se sentaba en el parque y tú podías decir: esa hermana va para la iglesia, o esa hermana va para el bar que está ahí en la esquina del parque. Había una diferencia. Lamentablemente hoy día no se ve esa diferencia, y eso es importante porque nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios. Decía el hermano, nosotros somos un bombillo, pero es un bombillo encendido, o sea, es una luz. Nosotros debemos preocuparnos por ser diferentes. Entonces, ese es el contexto. Entonces, mire qué es lo que sucede. Ustedes saben que hablamos en la clase anterior de que Pablo le saca un demonio a una muchacha, que era el modo de vida de un grupo de vivos. Eso parecía hoy día como la gente que trafica seres humanos, ¿verdad? Oía en la noticia un montón de muchachas que vienen ahora jovencitas de Venezuela, de México, de muchísimos países, y la traen engañada porque la traen con la promesa de que le van a dar trabajo y vivienda y todo, y lo que hace es que la meten en un bar a trabajar para vivir de ella, y eso es una cosa terrible. Entonces esto parecía casi igual, porque esta muchacha adivinaba y tenía un grupo de vivos que vivían de esto, y Pablo reprende ese demonio y lo saca, y se acabó la fuente de vida. Y de aquí viene entonces el que ellos dicen que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Nosotros miramos
que los azotes en la Biblia se remontan desde Génesis. Y Rubén, por ejemplo, en Génesis 37, 29, después en el 44, 13, número 14, 6, eso ustedes lo pueden leer en la casa, Josué 14, 6, Josué 7, 6, Lucas 11, 35, Segunda de Samuel 1, 11, cuando el rey David, ¿verdad? Que conocemos la historia de la muerte de su hijo. Es decir, que rasgarse la ropa era como un luto, como un duelo, como de esa manera era que ellos lo hacían, como para mostrar, ¿verdad? Para que los demás supieran que era algo grande iba a pasar, ¿verdad? Algo grande estaba pasando, porque ellos se rasgaban la vestimenta. Entonces, dice que ellos fueron azotados, y los azotes tienen su origen en Deuteronomio, capítulo 25, y podemos mirar el versículo rápidamente, el versículo 2 y 3 de Deuteronomio 25, porque ahí mismo dice el versículo 2 y 3, dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Es decir, el límite era 40 y ellos usualmente le daban 39 para no excederse. Y porque nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que eso era con una vara, y esa vara tenía, el final de esa vara era como, para que nosotros entendamos, una correa de hombre, en vez de agarrarla por la barbilla, se agarraba por la punta. Así nos daban pela a nosotros. Pero el azote de ellos, estas puntas eran de acero y cortaban. Entonces cada vez que le hacían así, le daban un golpe. Esos ganchos, ¿verdad? Era una herida, eso era enorme. Entonces, esto es una cosa que nos llama la atención, ¿verdad? Cuando tú ves lo que era predicar el evangelio en esos tiempos y predicar el evangelio hoy día. Y hay hermanos que dicen, no, que estamos siendo perseguidos hoy día. Usted sabe lo que está diciendo, usted sabe lo que es persecución. Pero usted no entiende cómo fue que esta gente predicaba el evangelio. Y por predicar el evangelio son encarcelados injustamente, son golpeados, y Pablo no merecía ser golpeado porque él era un ciudadano romano y la ley prohibía que los ciudadanos romanos fueran azotados. Y entonces él lo azotan y después él reclama, claro está, reclama su derecho. Pero para que ustedes vean que de verdad el evangelio no ha sido fácil. Yo siempre digo que la única generación que le tocó un evangelio fácil fue la nuestra, la de ahora. La manera más fácil de hacer evangelio ha sido ahora. Porque usted puede sentarse en una oficina y en un canal de YouTube y usted puede evangelizar, ahí usted puede mandar lo que sea y usted ahí está seguro, con aire acondicionado. Viene la esposa y le trae el lunch, ahí se lo pone ahí mismo y usted se lo come, lo que sea. Es fácil. No era así en el tiempo de los evangelistas y del Señor y de estos tiempos, no era así. Entonces dice que se rasgaron y que ordenaron azotarles con vara. Entonces dice más adelante, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, aquí hay detalles. No simplemente era una cárcel, esto hay que mirar los detalles, no era simplemente tráncalo, era que las cárceles tenían distintos lugares para distintos tipos de presos. Cuando una persona era llevada a un calabozo, se dice que esta cárcel, el calabozo, quedaba como al final y entonces hacia abajo, donde no había luz, ahí no había
ventilación, ahí no había nada, pero era el lugar más seguro, porque si tú estás allá al final y la salida es por aquí, y dentro del final tú tienes que estar en un hoyo profundo debajo, no había manera, porque aún tú pudieras escaparte de allá abajo, que era imposible, porque lo que se hacía era que se le ponía a un soldado y se amarraba con el preso. Es decir, que cada preso tenía un soldado amarrado. Y me imagino que hasta para hacer su necesidad era amarrado con un soldado a rastro. O sea, no era fácil. Es decir, que aunque el soldado se pusiera de acuerdo, sí, vamos a escapar, pero ese soldado no tenía llave para salir y ahí arriba. Entonces eran fijados en ese cepo, que era ese lugar especial, y se dice que esos lugares tenían entonces como una barra donde se amarraba dentro, allá abajo se amarraba de esa barra ahí, no había manera. Mire la condición y mire los detalles. Entonces dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De esto se ha derivado que cuando usted está preso, usted alaba a Dios y las cadenas se rompen. Pero eso no es lo que está enseñando el pasaje. En ninguna otra parte de la Biblia usted va a encontrar esto. O sea, esto no es un mandamiento que tú adoras al Señor, porque si tú estás preso, y mire, de esto se ha hecho dinero. Esto se ha tomado para hacer dinero porque se hacen unos maratones, se le pide a la gente que si tiene a alguien preso, manda una ofrenda. Una ofrenda es una manera de adoración y ciertamente es verdad. Pero que si tú mandas esa ofrenda, que es una ofrenda de adoración, ese preso, Dios va a romper esa cadena y va a salir. Aunque ese preso haya matado a alguien y está cumpliendo y pagando por lo que cometió. ¿Usted entiende lo que se hace con la Biblia? Con la palabra de Dios sacada de contexto. Nosotros tenemos que mirar siempre qué nos enseñan los textos y qué no nos enseñan. O sea, cuando nosotros alabamos y adoramos, y oí al hermano Tomás haciendo una exponencia, ¿verdad? El miércoles en cuanto a alabanza y adoración, que aunque es similar, pero es diferente. Nosotros alabamos a Dios, ¿verdad? Con nuestra voz, con nuestros cánticos, pero como él decía, nosotros no tenemos que venir a la iglesia para alabar a Dios. Usted puede vivir una vida de alabanza y de adoración, pero algo importante es que usted debe conocer el Dios a quien usted alaba. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios y cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros estamos adorando a la grandeza, ¿verdad? La grandeza de Dios, la omnipresencia, la omnisapiencia, la soberanía de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que las oraciones bíblicas, básicamente todos los buenos oradores bíblicos, Nehemías, Esdras, Daniel, revise esas oraciones para que usted vea en algún momento y compárela con las oraciones nuestras de hoy día. Revise las oraciones del Señor y el mandamiento del Señor en cuanto a oración se refiere, y alabanza y adoración, y la que nosotros hacemos. Entonces, nosotros tenemos, este es un área que nosotros tenemos que improve, ¿verdad? Nosotros tenemos que corregir en parte nuestra manera de oración, porque honestamente debiéramos en cada momento decir como los discípulos, Señor, enséñanos a orar, porque de verdad nosotros no sabemos orar. Nosotros no sabemos orar, honestamente, porque nosotros nada más hacemos prácticamente una parte de la oración, que es la de pedir. Y no es que es malo pedir, pero es duro cuando un hijo suyo viene y le lanza
a usted, por ejemplo, papi, dame 5 pesos que voy a comprar un Dr. Pepper a la bodega, así como que es como si fuera con un rifle que te tiraran, ¡pam! Sí, por lo menos, tú sabes, preparar el ambiente. Y a veces así nosotros vamos a donde Dios. Muchísimas veces porque tengo un problema y nada más voy a ¡fum! Como una escopeta, tiro el problema con la escopeta, ¡pum! Se lo tiro a Dios ahí. Yo creo que nosotros todos debemos, ¿verdad? Como pedirle a Dios que nos enséñanos a orar, para que realmente cuando nosotros oramos sea una experiencia que nos transforme. Cuando nosotros adoramos, la adoración tiene que venir de el corazón suficiente y conforme con tu situación y con la mía. No importa que me duela la cabeza. Yo creo que el momento de adorar, el dolor de cabeza pasa a segundo plano, porque yo vengo a adorar a Dios no por cómo estoy en este momento. Yo vengo a adorar a Dios porque esa es una experiencia que marca mi momento, que marca el antes y el después. Y cuando uno experimenta eso, tú sientes a veces, tú dices, wow, pero porque a veces uno se levanta cansado, cansadísimo, porque te acostaste cansado y la señora tosiendo no te dejó dormir o lo que sea, y te levanta, pero como que cuando tú vienes y oras, tú sientes como que, porque Dios ve que tú necesitas la fuerza del día para enfrentar el día, porque eso es. ¿Y cómo escapamos? Entonces, esa experiencia de alabanza, que es un reconocimiento y un aprecio de lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Nosotros no podemos venir con la mente ante Dios a orar por lo que Dios va a hacer, como a veces tú oyes eso. Te doy gracias por lo que va a hacer. No. Gracias por lo que ya hiciste. Gracias por lo que ya me diste y gracias por lo que no me diste o no me ha dado. Porque solo Dios sabe a veces de lo que nos está librando. Con las cosas que nos dicen no. Y mira, hermano, una de las experiencias que yo creo que el ser humano debe tener es aprender a recibir el no. Porque honestamente casi a nadie le gusta que le digan que no. Casi a nadie. Es decir, cuando tú quieres hacer algo, cuando Ariel quiere hacer algo, Ariel lo que quiere es que José diga sí de una vez. Sí. Porque nosotros estamos programados al sí. Y nos enfocamos en el sí. Cuando viene el no, es como si fuera un vaso de agua fría, así. Y a veces ese no nos libra, mire, de cosas que solo Dios sabe. Entonces eso se tiene en cuenta en la adoración. Entonces, mire, otro detalle dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos soltaron. Mire, aquí hay un detalle importante. Cuando la gente le está prometiendo que si te adora, Dios va a romper cadenas, y usted oye una canción y se la repiten que Dios rompe cadenas, pero usted debiera preguntar y autopreguntarse, ¿y el terremoto cuándo viene? Porque si usted me está dando esto como una promesa, algo que pasó, porque esto no es una promesa, esto es una historia. Ese terremoto pasó porque lo mandó Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios y el propósito principal de Dios era que esta familia se salvara. Cuando usted lee el capítulo entero va a ver que esto aplica a esta familia, a la familia del carcelero, que soberanamente Dios determinó que fuera así que se salvara, porque Dios es un Dios que está 24 horas en el negocio de salvación. En el negocio de salvación. Y el hermano hacía mucho énfasis en que Dios hará su parte. Dios la hará. Ahora la que seguro no hará es la parte suya.
La parte nuestra no la hará, mis hermanos. Y yo creo que esto debe quedar como mensaje en esta mañana. Que la única manera que Dios va a salvar a la gente que faltan por alcanzar salvación es cuando nosotros hagamos nuestra parte, porque Dios no salvará a nadie sin la intervención de nosotros, porque Dios no se contradice. Entonces, usted ve que cuando usted mira los detalles, usted dice, bueno, esto me habla de un terremoto. Es que Dios tiene recursos que nosotros a veces ni sabemos. A veces usted va pensando en alguien o en algo, y eso se ve, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, cuando las mujeres que llevaban las aromas prepararon todo su aroma y todas sus cosas, pero ellas tenían una preocupación enorme y era la piedra. Y eso no la dejó dormir y se levantaron temprano y iban con la piedra en la cabeza, la piedra y la piedra y la piedra. Pero Dios soberanamente ya tenía la piedra removida, porque ese es Dios. A veces nosotros le estamos predicando a un familiar y orando por un familiar y te dice, esa es la piedra. Por ejemplo, esa piedra, eso no hay manera. Pero habrá un día, esté seguro que habrá un día que esa persona alcanzará salvación si está determinada. Y hay, por ejemplo, mi hermano mayor, que fue que nos instruyó a nosotros, porque en el tiempo de nosotros, lo mayor era los que criaban a los menores, y por eso uno lo quiere como padre. No sé si a ustedes, a algunos le pasa lo mismo, pero uno siempre ve a su hermano mayor y su hermana mayor como el segundo papá. Y él se desvió del camino del Señor toda su vida. Él tiene ya él debe tener 70 años casi, o 69 por ahí. Y nosotros siempre orando y predicando, y donde quiera que uno se junta, lo mismo, hasta que un día, un domingo, me tocó ir de aquí, ir a predicar a la iglesia, y ese fue el día que Dios eligió para él reconciliarse con el Señor, y él ha seguido perseverando desde ese domingo. O sea, nosotros no sabemos cuándo. Dios sí sabe. Ahora lo que nosotros no debemos dejar de hacer es de orar. Y cada vez que usted le puede dar testimonio de algo a su hermano, a su hermana, déle el testimonio, déselo. De cualquier cosa simple, porque hasta ahora que, por ejemplo, la madre de Magdalena cumplió 2 meses y mandan una foto, guau, igualita, lo que sea. Sí, pero nos alegramos porque sabemos que está en el cielo, en la presencia del Señor. El que la quiera ver, sabe lo que tiene que hacer. ¿Tú quieres ver a tu mamá otra vez? Tú sabes lo que tienes que hacer. Si tú no te arrepientes, tú no vas a ver a mamá nunca más, o a papá, o a quien sea. Tú ves, eso es lo que hay que hacer. Entonces dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ustedes sabrán que la sentencia que se le daba a un carcelero era la vida de ese preso con la tuya. Era así. Y eso estaba escrito. O sea, tú eres responsable de ese soldado y tú respondes con tu vida. O sea, si ese soldado se te escapa, tú mismo no es preso, tú mismo vas y tú mismo metes la cabeza a la sierra. Era así. Entonces, por eso cuando él despierta y él ve esto, que soberanamente Dios hizo para esto, este acontecimiento, vuelvo y repito, es para esto, porque estuve en una clase el domingo que estaban dando y me invitaron a que compartiera, y justamente una familia estaba bien perdida con esto, dice, porque están orando, porque esto es una promesa que Dios va a salvar cuando tú te arrepientes, es tú y tu familia. No, mi hermano, eso no es una promesa, eso quisiéramos nosotros. Pero Dios no nos ha prometido que porque tú te arrepientas, tus hijos, tus hijas, tu familia se va a arrepentir, ojalá. Entonces, cuando él ve este cuadro, él se preparó él dijo, yo no voy a ir a juicio, porque aquí voy a ir a juicio, yo me voy a matar yo mismo y ya salgo de eso. Pero entonces dice que Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Wow.
Yo sé que él le volvió el alma al cuerpo, respiró. Muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Cómo esto puede ser posible? Así mismo pasa a veces. Dios hace cosas que uno pregunta, wow, pero ¿cómo Dios la hizo? No, ese es Dios. Eso que parecía tan difícil, tan imposible. Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento de la vida, algo ha pasado con usted en su vida, que usted termina dándole la gloria a Dios, porque usted dice, no, gracias a Dios que yo sé hasta dónde llegué. Yo no hubiese podido abrir esa puerta, yo no hubiese podido conseguir eso, yo no hubiese podido. Pero ahí estaba Dios, ahí está Dios, pendiente de sus hijos. No decía el hermano, eso es el testimonio de, en los 3 años sin trabajo, ahí fue que hubo comida, ahí hubo pan, ahí hubo bendición, ahí hubo cumplimiento de promesa. Porque eso es Dios y a veces Dios permite, porque esa es una voluntad de Dios que Él tiene permisiva, que Él permite que cosas pasen para que nosotros entonces veamos cosas más y mejores pasar, que la única manera que pasan es cuando usted hace así, ¡fum! Y ya usted se tira y dice, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más, entonces Dios viene y dice, ahora voy yo. Porque Dios no compite. Ahora voy yo, ahora es mi turno. Ya tú sabes que no puede, ahora es mi turno. Esto es bueno para los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes que ustedes van a coger un examen, haga su parte, repase, estudie y haga todo y llegue un momento que usted diga, bueno Señor, tú eres testigo que yo hice mi parte. Y yo sé que el examen es duro y sé que la maestra es nasty, is mean. Es así que ellos dicen, she's so mean. But you know what? She was the one that went to college. She did what she's supposed to do. Se graduó, hizo todo. Ahora eres tú. Te toca a ti. Haz tu parte y tú verás. Y órale a Dios después de haber hecho tu parte. Y tú verás que tú vas a contestar pregunta guessing y tú la vas a contestar y te van a salir buenas. Porque Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Entonces dice que sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, esta es una pregunta que si nosotros encontráramos 10 gente en esta mañana que quisieran saber la respuesta, porque esta pregunta, mire, ¿qué hacer para ser salvo? Yo creo que es la pregunta más importante que ahora mismo. No es cómo me hago rico o cómo vivo bien, porque eso se lo van a decir los motivadores. Te lo dicen y te van a hablar mentira, porque todo lo que te dicen es mentira. Pero esta pregunta de ¿qué haré para ser salvo? Esta pregunta es la que te va a llevar al cielo a vivir con el Señor o te va a llevar al infierno. Porque dependiendo de la respuesta, y penoso es que tú vas a escuchar muchas respuestas que son negativas, que son malas, se va a marcar con una X, pero no te la van a marcar, entonces tú crees que pasaste el examen y tú vas confiado porque pasaste el examen y estaba todo rojo. Porque si tú andas buscando a Cristo haciendo sacrificio y caminando de rodillas y amaneciendo cuidando a un Cristo y rezándole a una cruz, ¿qué haré para ser salvo? Si alguien te preguntara en la calle, que tú le hables o lo que sea, o te conoce y dice, mira, yo tengo una inquietud, no he estado durmiendo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y esa respuesta la debe tener todo el mundo a mano. Niños, niñas, jóvenes, adultos. ¿Qué yo le puedo decir a una gente que me haga esa pregunta? Ahí está. Cree en el Señor Jesucristo. Todo comienza con creer en el Señor Jesucristo. Después de la conversación, nosotros le vamos a hacer mucha más, pero si usted nada más le puede decir, cree en el Señor Jesucristo. Entonces ahí va a venir la pregunta, él le va a preguntar, ¿cómo hago para creer? Entonces usted tiene que dirigirlo, no le explique Génesis hasta Apocalipsis en un segundo, porque ese es otro error que se comete. Recuerdo de un hermano que nosotros
teníamos en la iglesia, y cuando alguien se convertía, él de una vez se brindaba para aconsejarlo, y había un cuarto donde cuando una gente se convertía, y él llegaba y él duraba, se terminaba el servicio y todo el mundo, ¿y fulano? No, fulano está allá en el cuarto todavía. Cuando ese pobre alma podía zafársele, nunca más volvía a la iglesia. Nunca más. Cree en el Señor Jesucristo. Usted tiene la respuesta cuando alguien le pregunte. Cree en el Señor Jesucristo. Si una gente logra creer en Cristo, eso es como la entrada, como la ventana, porque ya él entiende y ahí entonces uno, ¿verdad? Con tiempo hay que creer, ¿verdad? Porque es que somos pecadores. Y el pecador necesita creer y entonces necesita pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pero no se le puede pedir perdón a Dios sin creer. ¿Usted entiende? Que esto es simple, pero debe hacer, porque nuestro interés es que cuando una gente se convierte al Señor, entre por el camino correcto, porque si no entró por el camino correcto, si una gente se arrepiente sin pedir perdón, es como si no está arrepentido. Hay que tener cuenta con esto. Entonces, por eso cuando la gente pide perdón, tiene que saber por qué está pidiendo perdón. Y es porque es pecador y el pecador necesita pedirle perdón a Dios por su pecado. Y eso es posible a través de Cristo. Entonces ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese serás salvo tú y tu casa no es para el mundo entero. Entienda eso, esto es específico porque esto está hablando de un carcelero específico. Y esto es una promesa que ellos le dan y es una profecía al mismo tiempo y es una profecía que se cumple en el mismo momento en que él cree. Usted mire lo que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Ahí se cumplió la promesa. Wow, lo que hace Dios. Lo que hace Dios y lo que hace un evangelio bien predicado, un evangelio claro, un evangelio que la gente entienda. Y ahí tenemos nosotros que tener una cuenta única, porque eso no es un asunto de teología ni de... Esto es un asunto de el que usted le habla, usted logre que lo entienda. ¿Usted sabe por qué? Porque usted lo que está haciendo, cuando usted le explica a alguien el evangelio y él lo entendió, usted lo que hace es lavarse la mano. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora usted se lo está dejando a él y al Espíritu Santo. Es decir, esa persona, si no se arrepiente, llegará un momento que tendrá, como siempre decimos, que pararse frente a Dios. Y si es dominicano vivo, ¿verdad? Hay muchos dominicanos vivos y que son tigres, se va a aparecer ante Dios a decirle, guau, pero si yo hubiese sabido eso, que el evangelio era tan bueno, yo me había arrepentido. Y Dios le va a decir, si tú recuerdas tal día que el hermano o la hermana te predicó el evangelio y te dijo lo que era y tú no le hiciste caso, míralo ahí. No hay nada que hacer, hermano. Entonces, por eso el empeño nuestro es, si hay dos ya, el empeño nuestro es cuando nosotros predicamos que la gente entienda su condición. No, usted es pecador, eso no es que usted es bueno, no, usted es pecador, la gente tiene que saber que es pecadora. Esa es una verdad que el mundo tiene que saber. No importa la vuelta que le dé, usted es pecador. Otra cosa que el mundo tiene que saber es que en esa condición de pecador usted no puede estar acercándose a Dios ni pidiéndole favores, como decía el hermano. Deje esos cuentos, diría el hermano. Oh, pero venga acá, deje esos cuentos. Dios no está escuchando eso. Dios no está escuchando eso. Dígame, hermano José, y después la hermana.
Sí, no, yo estaba ahora mismo buscando usted sabe que tenemos una aplicación de la Biblia en el teléfono, entonces es fácil de buscar algunos textos o párrafos. Entonces, como, ¿cómo le dice? A su favor, ¿verdad? Es que no se dice nada en cuanto de que Dios librará cadena o limpia o rompe cadena o algo por el estilo, o No. que si la oración rompe cadena, eso no es bíblico, Mm-mm. y es cierto. Me imagino que los cantantes lo que están diciendo es quizás como una alegoría a una cierta forma de liberación, ¿verdad? Entonces, no sé si eso es lo que ellos están interpretando, es como algo, como una alegoría de que algo que está ocurriendo donde Dios te libra de algo que es bien fuerte. Pero sí, porque también el asunto de liberación es una doctrina mal enseñada también. Porque de qué vale que Dios te libere de la crisis, como dicen ellos, y se pierde tu alma. O qué vale que tú vas a ver el juez y un ejemplo y la gente pide así para que misericordia, qué sé yo qué, pero cualquier error técnico puede descalificar un juicio, ¿verdad? Y puedes tú salir libre de ese juicio, pero ¿y qué importa que tú salgas libre de ese juicio y tú pierdes tu alma? No, tienes razón, porque en verdad, yo por lo menos, es muy difícil yo encontrar una música, por ejemplo, cristiana, que tenga letras que tengan sentido bíblico. Como yo lo oigo y uno dice, oh, ok, pero uno dice, pero ¿de dónde salió eso y qué significa y por qué? ¿Verdad? No, Correcto. no tiene sentido. Sí, antes de darle la oportunidad a la hermana y después a más quien, es bueno entender esto. Sí. Por ejemplo, nosotros debemos mirar los detalles para estar seguros que lo que estamos entendiendo es lo que el Espíritu Santo realmente quiere que entendamos cuando se reveló lo que tenemos revelado en la Escritura. Y la Biblia nos permite hacerle preguntas. O sea, una buena manera de entender la Biblia es preguntándole a la Biblia siempre el por qué. O sea, ¿qué es lo que dice este pasaje? Tú puedes cuestionar el pasaje, preguntarle qué es lo que dice el pasaje. Déjamelo leer otra vez, a ver qué es lo que dice. Déjame mirar, como le dije al principio, los detalles. Déjame mirar las personas. Siempre cuando la Biblia menciona persona, ¿verdad? Quiere decir que ese pasaje tiene que ver con esa persona. Entonces, esa es una buena manera de entender para no estar aplicando y dando promesa que ya muchas veces, mira, esa se cumplió, esa se cumplió ahí mismo. Porque él le predicó a la familia, mira, se cumple y se bautizan. Que ese es otro asunto también que hay que, ¿verdad? Se bautizaron seguido y empezar a ser parte de la iglesia. Sí, volvemos, tenemos que entender claro. No hay una promesa en la Biblia de que una gente recibe salvación sin arrepentimiento. La salvación no se recibe por herencia, la salvación no se recibe por haber nacido en la iglesia. Y hay que ser claro en esto, bien claro, bien claro. La gente que recibe salvación es porque está determinada por Dios para ser salva, porque Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo y porque entra por donde mismo entramos todo el mundo. Debe escuchar el Evangelio, debe recibirlo, debe pedir perdón y debe entregar su vida al Señor para recibir salvación. No hay película, no hay nada. La verdad de la Biblia está por encima de cualquier otra cosa y la Biblia no se contradice. Porque entonces terminaríamos como los hermanos católicos, otorgando favores porque entendemos esto, entendemos aquello. No, la Biblia enseña, y Dios es tan amplio en perdonar que Dios puede darle salvación a niños recién nacidos, ¿verdad? Que no tienen conciencia. Eso es un asunto que lo hace Dios, Él es soberano. Pero desde que una gente tiene conciencia, razón, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse y tiene que entrar su vida al Señor. Marquiel, Magdalena y la hermana Ariel Marquiel. Ok, hermano, Alivio, antes de hacerte una pregunta. Mi pregunta es sobre mi repetición de esta mi sí, persecución.
Es que yo no, sí, es que yo no entiendo qué significa eso. Bendiciones de esta persecución, está en una hoja. Sí. No se explicó, dice. Bendición en medio de la persecución. Quiere decir que nosotros no estamos exentos. ¿Cómo te explico eso? Nosotros no, el hecho de que nosotros seamos creyentes no quiere decir que nosotros no podemos pasar dificultades. Pero aún en medio de nuestras dificultades, Dios puede bendecirnos. Y creo yo que la mayor bendición que Dios puede darle a una iglesia, a un cristiano, a quien sea, es ver que un alma se arrepiente, que un alma se convierte. Porque aún en la persecución, aún en las dificultades, se le puede predicar a una gente. Hay personas que han caído presos por cosas que han hecho. Y dentro de la cárcel han recapacitado y han recibido al Señor. Y han recibido salvación. Y ellos mismos dan testimonio y decir, wow, si no hubiese caído preso, que no fue que Dios lo metió, como dicen algunos, maté a alguien y caí preso. No, usted lo mató, hizo lo que hizo y el que hace lo malo tiene que pagarlo. Pero ahí la misericordia de Dios lo alcanza porque va alguien y le predica y recibe salvación y eso se le convierte a usted en bendición. Correcto, yo creo que de eso estamos hablando, ¿verdad? El evangelio no puede faltar. Y preocúpese si una gente se arrepiente sin escuchar evangelio, porque no es un evangelio, no es un arrepentimiento genuino, porque es el evangelio, la palabra, lo que le muestra a la persona su condición. La hermana Ariel, sí, ¿usted no levantó la mano? No, pero yo quiero añadir a eso. Oh, la hermana, démele un chance a la hermana y después sí, la hermana. Sí. Uh-huh. 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 En Hechos 4. No, pero ese versículo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No, ella dice en el corito que dice en San Juan 14 yeah. y el verso 6, sí. Sí, sí. Juan 14, versículo 6. Hermano Alipio, una cosa es que sí, como usted estaba diciendo, será salvo tú y tu casa. Él está diciendo eso. Obviamente, lo que implica es que va a haber el evangelio se le va a predicar a su familia también, ellos van a ser salvos. Sí. No es una promesa, él no le dijo, te prometo tal cosa, o se va a hacer tal cosa siempre, no es una promesa implícita, sino más bien que es un acontecimiento que ocurrió en ese momento. Pero usted tiene razón en el sentido de que hay muchas personas también que cogen un versículo y asumen que es una promesa. Eso yo creo que es lo que estoy entendiendo de todo el tema. Sí. Tú no puedes aplicarte una promesa de un texto bíblico que no implica promesa, que no es de Dios. Y eso es un problema, desafortunadamente, que es doctrinal en muchos de nosotros los creyentes. También, usted habló también de la música. Mucha música suenan bonito, no lo digo que no, se pueden oír, claro que sí, pero el mensaje en sí, cuando uno lo analiza técnicamente con las escrituras en la mano abierta, no tiene mucho sentido. Yo puedo mencionar muchísimas, pero en verdad, desgraciadamente es así. ¿Qué se puede hacer entonces? O sea, ahora la pregunta es, tenemos un problema, ¿cuál es la solución? Sencilla, mire, nosotros tenemos que volver a la Biblia, y la Biblia habla en Filipenses, si no me equivoco, de lo que la iglesia debe cantar. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo eso lo que está diciendo es que la adoración a Dios debe ser con exaltando, porque eso es lo que es adoración, exaltando la grandeza de Dios. Usted sabe que antes lo que se cantaba era salmos. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de algunos salmos nada más que nosotros cantamos. Pero antes las celebraciones judías se cantaba Salmos 113, 114, 115, 116, 118, incluso ese himno que dice que se cantó el himno en la cena del Señor, fue uno de esos salmos. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Mira, los signarios que a veces se desaparecen, los signarios están llenos de cánticos y compare un canto del himnario con uno de Adrián Romero o de fulano o de Perencejo para que usted vea. Y nosotros tenemos una manera fácil de saber. Cuando usted ve que un canto es horizontal, ya eso está fuera de la Biblia. Horizontal quiere decir para allá es que yo te canto a ti y tú a mí, lo que tú me haces, lo que yo hago, y lo que cuando... Ahora, cuando usted ve que es de aquí para arriba y hablando de lo que el de arriba hace y hizo y hará y lo que sea, entonces esa es una buena señal. No he visto nunca un cantante cantando un himno, un himno genuino, no. No lo he visto. Y Un Olga, himno. el peor pecado es de decir que, porque cuando van a presentar esos signos, ellos dicen, una revelación que Dios me dio. Un cántico no es una revelación. La única revelación es esto. Un cántico es una inspiración. Inspiración es diferente a revelación. Entonces hasta en eso, vengo el canto que Dios me reveló para ustedes, pero cuando lo cantan luego te lo venden porque hay una señora allá con una caja llena de CD para venderte esa revelación. Entonces, la palabra, en otras palabras, usted está diciendo, y creo que es cierto, es que se está cantando por dinero. Ya. Entonces, ¿verdad? Hemos entendido la clase de esta mañana y lo que buscamos con esto es que la iglesia esté clara. Nosotros entendamos lo que es promesa cumplida, promesa por cumplir, las que nos tocan a nosotros, las que no nos tocan, y siempre es importante cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando estudiamos, buscar los detalles, busque los detalles y busque qué es lo que dice el pasaje o qué es lo que dice ese capítulo. Y busque y marque y busque la palabra que usted no entiende, y eso nos ayuda a entender un poquito más, que es el deseo de, ¿verdad?, que tenemos de que nosotros entendamos la escritura de acuerdo al propósito por el cual el Espíritu Santo reveló. Si nadie más, entonces nos despedimos. Padre, gracias en este día por tu palabra. Sabemos que es de bendición y esta es tu palabra y esta es la que es revelada. Y esta es la que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestro caminar. Permite, Señor, que podamos depender de ella, sabiendo que ella es autoritaria, que ella es absoluta, que ella es diáfana, limpia, pura, y que fue la que tú nos diste para que la apreciemos y la atesoremos y la estudiemos, y la vivamos y la compartamos. Gracias en el nombre de Jesús y bendice a tu pueblo en este día. Y nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y damos gracias por los alimentos, si es que hay, lo tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.